¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la semana 7 de la CEPRE San Marcos. Conlleva el tema de lo que es calentamiento global, efecto invernadero y el tema de atmósfera. Hoy haremos atmósfera, así que espero que te quedes en la transmisión del día de hoy. Disculpen por no avisarles por el grupo de WhatsApp que la transmisión iba a posponerse un poquito más tarde. Pero igual de todas maneras chicos, ya estamos acá listos para comenzar con el tema de atmósfera. Un tema que también viene mucho en San Marcos, es un tema que también lo hemos visto en admisión. Así que chicos, con fe, todo tranquilo. El tema atmósfera es un tema que sí nos pueden preguntar en el examen. Así que comenzamos en breve. Denme unos minutos para poder coordinar algunas cosas acá, para ver más o menos el tiempo para poder grabar, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. Por ahí, disculpen con las personas. Normalmente comenzamos las transmisiones a las 8:30, 8. Hoy ya lo estamos haciendo un poco tarde, bueno, entenderán que es por el trabajo, pero nada chicos, acá estamos tratando de no retrasarnos con referente a lo que son las clases de nuestras transmisiones en vivo por nuestro grupo. Entonces vamos a comenzar chicos, vamos a comenzar, ya estamos en el aire, ya me fijé. A ver, acá creo que listo. Vamos a comenzar ya con la transmisión, ya que por ahí ya nos estamos juntando, ya nos estamos reuniendo chicos, así que vamos a comenzar con la transmisión en breve. Déjenme solamente unos minutos para regular algunas cosas. Y listo, entonces estamos comenzando en unos segundos. Bueno chicos, muy buenas noches con todas las personas que se están uniendo a la transmisión de esta noche. Tema de hoy, atmósfera. Tema de hoy chicos, atmósfera. Listo. Entonces, bueno chicos, vamos a comenzar de frente porque en realidad no quiero de repente extenderme demasiado con cosas de repente particulares. Vamos al tema de frente por ahí ya. Primero, muy buenas noches con todos ustedes, las personas que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Estamos en la semana número 7 de la CEPRE San Marcos. El tema es atmósfera, cambio climático, efecto invernadero y contaminación ambiental. Así que hoy día vamos a tratar solamente sobre el tema de atmósfera. El día de mañana, que es la transmisión, recuerda para la gente que recién se ha unido a nuestro grupo, las transmisiones las hacemos en dos partes. Los lunes, el día de hoy, a las 8:30, 8 siempre lo hacemos, pero lo hemos hecho un poquito tarde el día de hoy. No sé, de repente la hora les parece también a ustedes un poco más cómoda como para poder trabajarla, porque me imagino que también están repasando otros cursos. De repente podemos incitar a poner un horario más o menos así 9, 10 de la noche, cosa que nos podemos reunir, porque ustedes pueden hacer las preguntas acá, porque a veces yo me voy de largo y pienso que lo estoy haciendo la clase para mí solo, por mí normal, porque la transmisión está ahí, pero me importa que ustedes también estén aprendiendo. Espero que hayan tenido buenos resultados en el primer examen para la gente que está en la CEPRE. Y también para los que puedan haber revisado las preguntas, no se les haya parecido tan complicada. Si bien es cierto, no hicimos un repaso directo, fue un grabado, creo que hice a las 5 de la mañana, creo, que fue un repaso, pero igual chicos, ahí estuvo en Wikigeo Perú, puedes revisar nuestro repaso de la semana 1, 2, 3 y 4. Veremos cómo hacemos la que viene, porque entenderán que a veces el horario es un poquito ocupado y tengo que buscar espacios. Pero nada chicos, con fe. Comenzamos entonces, semana número 7 de la CEPRE San Marcos, primera parte, tema atmósfera. Entonces comenzamos. A ver, en el caso de la atmósfera, pues es tonto decirte, ¿no? La palabra atmos significa vapor, significa gas, y espira o esfera significa simplemente eso, esfera. Es una esfera de gas, es una esfera de vapor, es una esfera de aliento, como también salen en los libros. Eso es básico, eso tú lo conoces. Vamos con el concepto de frente. La atmósfera es una capa, obviamente, es la capa gaseosa, que envuelve nuestro planeta. Bueno, vamos a poner así, que envuelve nuestro planeta. Pero al decirlo de esta manera, recuerda de que estamos hablando de que la atmósfera dentro del famoso geosistema es un subsistema más.
Recordarás nuestra semana 1 de transmisión. Estuvimos hablando de que el espacio geográfico, el geosistema, estaba relacionando de otros subsistemas. Uno de esos subsistemas es la atmósfera. Pero al envolver a nuestro planeta, recuerda que la atmósfera también envuelve otros subsistemas, como por ejemplo la litosfera, o si quieres la geósfera, que es toda la parte de la Tierra, la hidrosfera, que es toda la masa de agua, que lo estuvimos... todavía no hemos hablado de ríos, entonces ya más adelante hablaremos de la hidrosfera. Hablaremos también de la biosfera, es decir, de la flora y de la fauna que conforman nuestro planeta, y obviamente nosotros también, que somos la sociosfera. La sociosfera es la sociedad, es la esfera del hombre. Entonces, estos cinco subsistemas están relacionados. Recuerda que cuando los subsistemas se relacionan dentro del espacio geográfico, a eso se denomina un enfoque sistemático de la geografía. Porque hablamos de una interrelación de los elementos. Si uno se afecta, pues todo se afecta también. Entonces, ahí está. Otra característica importante, chicos, que ustedes tienen que recordar sobre la atmósfera es que ella es estudiada por una ciencia. Y es estudiada por una ciencia llamada la meteorología. Le vamos a poner acá entonces. Es estudiada por una ciencia, cambiamos el colorcito para que se pueda entender, por la meteorología. Así se llama nuestra ciencia. Se llama la meteorología. Profe, ¿qué es la meteorología? La meteorología es una ciencia que se encarga de estudiar los cambios atmosféricos en la parte baja de la atmósfera, y obviamente lo va a hacer a través de los elementos meteorológicos. Entonces significa que en conclusión en academia siempre te decimos que la atmósfera es estudiada por la meteorología, así como el tiempo atmosférico, ¿sí? Ahora, en el Perú, recuerda que la entidad máxima que se encarga de esta cosa es el CENAMI. El CENAMI es la que se encarga sobre el monitoreo del tiempo atmosférico en el Perú. Ahí está. Otro, la atmósfera, por ejemplo, por ahí, si alguno de ustedes de repente está en la tendencia también de Villa, recuerda de que la meteorología, si bien es cierto, estudia la parte baja de la atmósfera, hay otra ciencia llamada aerología. La aerología se encarga de estudiar la parte alta de la atmósfera. Aerología estudia la parte alta de la atmósfera, mientras que la meteorología la parte baja de la atmósfera, ¿sí? Ahí está la diferencia, si por ahí la ves en alguna pregunta. Y ambas obviamente forman parte del estudio de la atmósfera, y con ello vamos a estar hablando de la geografía física de todas maneras. Otro, también es necesario saber que la atmósfera es incoloro. También es necesario que la atmósfera es incoloro. Esto es obvio, ¿no? Incoloro significa que los gases que lo conforman pues no tienen un color. Es también inodoro. Inodoro significa entonces que no tienen olor. Y también la atmósfera, obviamente los gases, porque de eso hablamos, es insípido. Significa que no tienen sabor. Entonces la atmósfera no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Otra, la atmósfera también su espesor no es constante. Vamos a ponerle por acá entonces. Su espesor no es constante. ¿Qué significa, profesor, que su espesor no sea constante? Significa que no es una esfera, es como la Tierra. Su espesor no es constante. No es constante, es variable. No es constante, es variable. Como por ejemplo, que tú tengas a la Tierra, imagínate por acá, tienes a la Tierra bien bonita, tienes a la Tierra por acá, ¿no? Tienes a la Tierra por acá, y nosotros encontramos por acá algo llamado la línea ecuatorial, ¿cierto? Entonces la línea ecuatorial está por acá, ahí está. Y esto es la zona de los polos, pues, chicos. Entonces esta es la zona de los polos. Nosotros recordemos por cultura general de que la Tierra en la zona ecuatorial, como es más ensanchada, la atracción es menor. Entonces, ¿qué significa? Que la gravedad en la zona ecuatorial siempre la vamos a encontrar con menor intensidad, debido a que la Tierra es ensanchada en esta zona. Pero en los polos la Tierra es más angosta. Eso significa que la atracción es mayor. Entonces eso significa también entonces que la gravedad será mayor. Como la gravedad es menor en estas zonas, lo que va a hacer es que los gases como que se van a disipar, significa que se van a escapar. En cambio, en la zona de los polos, como hay mayor gravedad, la atracción va a ser mayor, y eso va a hacer pues que justamente en este ambiente los gases de la atmósfera sean mucho más cercanas a la Tierra, más o menos como si fuera un ojo, ¿sí? Más o menos algo así. La atmósfera entonces de nuestro planeta, le decimos así también en los libros, porque cada planeta tiene una atmósfera diferente, composiciones de gases muy distintos, características también muy distintas. Entonces a todo eso se le llama la capa atmosférica. Esta es la capa atmosférica terrestre, más o menos para que te hagas una idea. Pero esta capa atmosférica terrestre, recuerda que no es constante,
sino que varía, cambia según la latitud. Como te puedes dar cuenta, en las zonas de baja latitud, profesor, ¿qué era eso? En una zona cerca al Ecuador, pues vamos a encontrar que el espesor de la atmósfera es más ancha. Por ejemplo, acá, el promedio de la atmósfera le ponemos a 1000. Siempre el promedio acá de la atmósfera es a 1000 kilómetros. Ahí está. Mientras que el promedio en los polos, más o menos el promedio en los polos, es de la mitad, 500. Es más o menos a 500 kilómetros. Ahí está. Entonces recuerda que el espesor de la atmósfera no es constante, es variable y se debe principalmente a la forma del planeta. La forma del planeta lo que está haciendo justamente es que se vean de diferente espesor la Tierra, a pesar de tener pues características ahí en común, ¿sí? Otra cosita importante que tenemos que recordar es que esta atmósfera, o la atmósfera de nuestro planeta, tiene un origen, como todo obviamente. Pero el origen que tenemos acá es a través de las actividades volcánicas. Actividades volcánicas. Otros le dicen vulcanismo también, así que no te hagas problemas con eso. ¿Sí? Las actividades volcánicas. Por ejemplo, si vemos el origen de la atmósfera, vamos a notar que el origen de la atmósfera misma siempre va a estar ligada a la formación de la Tierra, debido justamente a que cuando la Tierra recién se formaba, las condiciones de temperatura eran muy intensas. Las actividades volcánicas en la Tierra era lo más común que encontrábamos. Eso de ahí, esos volcanes primigenios empezaron a formar gases, dióxido de carbono, metano, nitrógeno, azufre, y eso fue atrapado por la Tierra, eso se fue condensando, las primeras protoalgas empiezan a absorber el dióxido de carbono, producen las primeras moléculas de oxígeno, encontramos una gran cantidad de esos gases en la atmósfera, se produce un diluvio mundial, con ello los primeros océanos, viene el calor, se evapora, forma la humedad y con ello la gran combinación y conjunto de gases que podemos encontrar en la atmósfera. Entonces no te debes olvidar, su origen tiene que estar ligada necesariamente a las actividades volcánicas, o como en algunos libros también le llaman vulcanismo, así que no te hagas problemas si por ahí lo ves con otra denominación. Ahora, por ejemplo, ¿por qué la atmósfera está acá? O sea, ¿por qué la atmósfera no se escapa de la Tierra? ¿Por qué la atmósfera simplemente no se disipa y termina estando en otro sitio? Eso se debe justamente a que hay factores, vamos a ponerle abajo, porque hay factores que permiten su existencia. Los factores, por ejemplo, que permiten su existencia son dos, y seguro por ahí ya lo has escuchado. Uno, por ejemplo, es la famosa gravedad. Por ejemplo, nosotros sabemos de que la gravedad es una fuerza que retiene, pero ¿retiene qué cosa? Retiene los gases. Entonces, la gravedad en la Tierra, si bien es cierto, no es única, la gravedad en la Tierra no es la misma, pero esa gravedad siempre lo que va a hacer es retener los gases. Entonces, los gases que son retenidos en ese ambiente, la gravedad los tiene ahí en el suelo. Pero también es necesario saber de que si la gravedad fuera la única fuerza que existiese, entonces los gases estuvieran al nivel del suelo. Significa que tú para sobrevivir tendrías que arrastrarte. O sea, para vivir tendrías que arrastrarte. O sea, más que ahora de repente en algunos casos como ustedes, pero eso es lo que no se busca. Entonces también debe haber una fuerza, por ejemplo, contraria a esto, que es la radiación o la energía solar. La radiación solar lo que hace es generar una fuerza dinámica, una fuerza contraria. Entonces, la radiación solar genera, vamos a poner acá el concepto de frente, ahorita te explico, genera un dinamismo. Genera un dinamismo al de la fuerza y la gravedad. Al de la gravedad. Profe, no entendí. Mira, esto es bien fácil. O sea, si te digo que la atmósfera siempre está con nosotros, se debe a dos factores importantes. Uno, a que es la gravedad quien retiene a la atmósfera. O sea, si estos son gases, la gravedad siempre va a ser quien retenga la atmósfera. Pero si la gravedad fuera la única que se encargara de coger los gases y tenerlos a ras del suelo, pues los gases sería necesariamente en esta capacidad de nivel del suelo, o sea, no podrías vivir. Pero la radiación solar o la energía solar lo que hace es cuando llega a la Tierra, calienta los gases y los gases, recuerda que a mayor temperatura su presión atmosférica disminuye. Significa que un gas caliente, lo mismo pasaba con el vapor de agua, te enseñé eso en Tiempo y Clima, te dije que cuando el calor, los gases aumenta,
empieza a expandirse. Eso genera que pesa menos que el aire y eso genera que tenga menos presión atmosférica. Entonces, cuando la energía solar llega a la Tierra, lo que hace es que los gases se expandan. Por eso es que la radiación solar expande a la atmósfera y la gravedad las retiene. Entonces significa también que nuestra atmósfera es expandible debido al calor que se produce. Y también se dice entonces que nuestra gravedad es comprensible. ¿Comprensible por qué? Comprensible porque se puede comprimir. Entonces, como la atmósfera se puede comprimir y se puede expandir, significa entonces que la atmósfera es dinámica. Significa entonces que la atmósfera siempre se está moviendo. Significa entonces que la atmósfera es también entonces, tiene un factor llamado dinamicidad o simplemente dinámica. Entonces no te olvides, la atmósfera es un conjunto de gases. Es estudiada por la meteorología, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene color, no es constante el espesor debido a la fuerza de gravedad en diferentes latitudes. En la zona ecuatorial siempre vas a encontrar el mayor ensanchamiento y en los polos el mayor achatamiento. Su origen está ligado a las actividades volcánicas y sus factores justamente están generados por la gravedad quien las retiene y la radiación solar quien las expande. Así que chicos, eso es la primera parte, ese es el primer punto. Espero que no hayan volado con nada y si han volado, pues poner en los comentarios para reírnos un rato juntos. Dijo, mentira. Para poder contestar sus dudas y consultas ahí en el punto. Listo, continuamos. Le vamos a poner ahora, arribita, le vamos a poner su composición. Aunque podemos obviar esto acá. Lo que pasa es que el día de mañana es contaminación ambiental. Sí lo ponemos, igual mañana lo volvemos a hablar de nuevo. Sí, su composición. Mira, cuando nosotros hablamos de la composición de la atmósfera, hay que saber de que obviamente nuestra atmósfera está compuesta de gases. Principalmente dos gases, ¿ya? Tenemos por ejemplo al primer grupo que son los gases permanentes. Tenemos, mira, no te olvides, tenemos unos gases que son los permanentes. Los permanentes. Así como hay unos gases permanentes, también van a haber otros gases que se llaman los gases variables. Los gases variables. En la atmósfera encontramos dos tipos de gases, los gases permanentes y los gases variables. Por ejemplo, cuando tú me hables de gases nobles de la tabla periódica, como el nitrógeno, el oxígeno, el criptón, el radón, el xenón y otros gases, esos gases, por ejemplo, son los permanentes. En cambio, cuando me hables de compuestos, principalmente son los variables. Por ejemplo, cuando me hables de dióxido de carbono, el metano, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, el óxido de nitrógeno, entonces esos gases son los variables. Los variables son los compuestos. Los permanentes son la mayoría de gases nobles. ¿Sí? Entonces, espero que con esa pequeña introducción no estés volando. Entonces, profesor, si usted me habla del nitrógeno y el oxígeno, que me dice que son gases permanentes, el nitrógeno y el oxígeno son gases que viven con nosotros. Significa que están en esta parte baja de la atmósfera. Significa entonces que los permanentes predominan en la parte baja de la atmósfera. Entonces le vamos a decir, los gases permanentes, vamos a ponerle acá un dato, vamos a cambiar de colorcito. Sí, así nomás. Los gases permanentes predominan. ¿Predominan dónde? Predominan acá, en la parte baja de la atmósfera. Entonces predominan, vamos a ponerle acá, predominan en la parte baja. Predominan en la parte baja de la atmósfera. Entonces, si dice que predomina en la parte baja de la atmósfera, significa que son gases que están muy a la superficie. Significa entonces que tienen mucho peso, o en otras palabras, son gases muy densos. Son los gases más densos que vamos a encontrar. Son gases densos como el nitrógeno y el oxígeno, y como son densos, entonces predominan en la parte baja de la atmósfera. Están con nosotros. Por ejemplo, entre los más importantes vamos a encontrar este de acá, el nitrógeno. El nitrógeno en la atmósfera, él solito hace el 78% de los gases de toda la atmósfera. Profesor, ¿me estará diciendo 78 de los permanentes? No. La atmósfera está constituida por dos grupos de gases, los permanentes y los variables. Pero de los dos, el 78% lo conforma solamente el nitrógeno.
El nitrógeno es importante porque, uno, lo que hace es diluye al oxígeno. Significa que sin esto, niños, no podríamos respirar. Sin nitrógeno no podríamos respirar porque es quien se encarga de diluir al oxígeno y hacerlo respirable para nosotros. El nitrógeno también tienes que saber que uno es un fertilizante, fertiliza los suelos. Sirve para la agricultura, también fertiliza los suelos y diluye el oxígeno para hacerlo respirable. Pero también es el más abundante. Otro gas abundante, chicos, es el oxígeno. El oxígeno en la atmósfera, por ejemplo, concentra el 21%. ¿Qué significa? Que aparte de ser el segundo más denso, más abundante, pues entre los dos nada más ya hicieron el 99% de los gases. Es decir, si te decía que la atmósfera estaba constituida por un 100%, el 99% hasta ahora está entre los permanentes. Entonces, en los gases variables hay menos del 1%. Por ejemplo, acá vamos a tratar que el oxígeno, 1, es el gas más importante. Es el gas más importante, permite la combustión, acordarás, permite la combustión, es el gas más importante y es el más denso también. Otros gases dentro de los permanentes que también tenemos que recordar, por ejemplo, es el argón, 0.93%. Si nos faltaba el 1%, el 0.9 ya lo hace el argón. Entonces significa que acá se encuentra el 99.93% de gases. Otros gases como el criptón, el xenón, el radón, la vamos a encontrar dentro de los gases permanentes. ¿Sí? Ahora, los gases variables, como ya te diste cuenta, es menos del 1%, uno podría decir por el profesor, porcentualmente los gases variables son insignificantes, son menos del 1%, pero a pesar de ser menos del 1%, las consecuencias, chicos, son enormes. Las consecuencias de su producción generan problemas como el cambio climático, contaminación ambiental y lo que es necesario como el efecto invernadero, y eso justamente es lo que vamos a hablar ahorita. No vamos a hablar del efecto invernadero en sí, solamente voy a mencionar qué gases son los que están acá, porque eso es el tema de mañana. Mañana vamos a hablar contaminación ambiental, efecto invernadero, calentamiento global. ¿Cuál es la diferencia de cambio climático con calentamiento global? ¿Será una distinción? Habrá tratados. ¿Qué será el protocolo de Kioto? El protocolo de Montreal, las COP, las cumbres de la Tierra, la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. ¿Qué más? Eso vamos a tratar el día de mañana, chicos. Así que mañana hablamos de tratados. Así que no te olvides, mañana vamos a hablar tratados, protocolo de Kioto, Montreal, Agenda 2030, las cumbres de la Tierra, las COP más importantes. Mañana se viene un tema bien bonito porque ha venido ya en esa misión, ya ha venido en química, ya ha venido en biología, ya ha venido en geografía. Entonces mañana te espera un tema un poquito complicado, fechas, miembros, por ahí convenios, porque también el Fondo Verde también está dentro de las COP, entonces también es necesario verlo. Te voy a mencionar seguro del problema que está pasando en Chile, porque estas semanas iba a comenzar la COP25, si no me equivoco, en Chile, pero fue cancelada debido a los problemas que se tiene en Chile. Ya lo mencionaré el día de mañana. Pero bueno, los gases variables son los famosos gases termorreguladores. Se le llama así, se le llama gases termorreguladores. Se llaman gases termorreguladores porque justamente eso hacen, regulan la temperatura. Termo es temperatura, regulan la temperatura. Por ejemplo, tú habrás notado mucho de que a veces en las zonas de montañas, cuando estamos en zonas de altas montañas, la temperatura en el día pues es muy intensa, la temperatura hace mucho calor durante el día, pero durante la noche la temperatura hace mucho frío. Profe, es obvio, no, porque en Lima no pasa eso. En Lima habrás notado que durante el día hace mucho bochorno, en verano por ejemplo, en la noche también. O por ejemplo en invierno, en el día hace mucho frío y en la noche también. O sea, ¿qué significa? Que las variaciones térmicas entre el día y la noche en Lima o en la costa no es tan intensa como la variabilidad de temperatura que se produce en las zonas altas. En las zonas altas, como te decía, tú te paras en el solcito, hay mucha intensificación de calor, tú te paras en la sombrita y también hace mucho frío. Entonces, en la sierra no hay quien regule la temperatura. Entonces significa que en la sierra no hay gases variables, o bueno, sí las hay, pero no está en predominancia. A esos gases se llaman termorreguladores porque su función es eso, es regular la temperatura.
A estos gases, chicos, ustedes también le pueden llamar los famosos gay. No te olvides de los gay. Los gay, chicos, los gay son necesarios. Deben haber gays en el ambiente. Profesor, ¿cómo es eso? Sí, lo que pasa es que los gay son gases que regulan la temperatura. O sea, le puedes llamar gases variables, le puedes llamar gases termorreguladores o dile gay de frente. Los gay son gases de efecto invernadero. Espero que ustedes, mientras están acá cenando tranquilito, y mientras que tú estás ahí atorándote, pues me imagino que no habrás pensado nada raro, ¿cierto? Significa gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero justamente es el conjunto de gases que regulan la temperatura. Son necesarios para la vida. Por ejemplo, en Lima, si no hubiera gay, olvídate, las temperaturas serían muy radicales. En cambio, en la sierra no hay mucho gay. Como no hay mucho gay, entonces las temperaturas en la sierra hay muchos contrastes térmicos. ¿Qué significa eso? Que los cambios entre el día y la noche, entre el sol y la sombra son drásticos. Entonces, examen oficial San Marcos nos preguntaba quién es el gay más importante. A ver, ¿quién será el gay más importante? El gay más importante, chicos, es obviamente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿sí?, es el gay más importante que encontramos. Entonces le vamos a decir que es el más importante, es el que más aporta al famoso efecto invernadero. ¿Sí? Es el que más aporta al efecto invernadero. Ahí está. Es el que más aporta al efecto invernadero, es el más abundante. Producción, profesor, parque automotor, deforestación, industrias, quema de combustibles fósiles. Lo vamos a hablar mañana. Hoy solamente quiero mencionarte quiénes son los gay. La función de hoy solamente es eso, ¿ya? Mañana mencionamos porque mañana es el tema de contaminación, mañana es el tema de calentamiento global. El metano es otro gas también importante. El caso del metano, bueno, vamos a decirle así, atrapa más calor. Atrapa más calor que el dióxido de carbono. Profe, ¿cuántas veces? 30 veces más. Yo le voy a poner así, 30 más, ¿ya? Significa 30 veces más. Mira, lo que pasa es que en realidad, chicos, el metano atrapa más calor que el dióxido de carbono. Y me explican que es por el tema de los enlaces, ¿no? No recuerdo cómo esos son los enlaces, pero mientras mayor destrucción sea de los enlaces, mayor energía es la que pierde. Algo así se explica en química. Ya creo que uno de ellos tiene doble enlace, uno de ellos tiene un enlace, creo algo así me explicaron. Que la destrucción del calor a través de esos enlaces genera mayor uso de energía y eso es lo que permite que atrape más calor. El metano atrapa más calor que el dióxido de carbono, atrapa 30 veces más calor que el dióxido de carbono, pero el problema es que como el metano no abunda tanto, por eso no está como el mayor aportante del efecto invernadero. Individualmente el metano le gana, ¿sí? Entonces, pero el dióxido de carbono es más abundante, ahí está. El metano se produce principalmente por descomposición, lo vamos a hablar mañana, vamos a hablar sobre estos gases, como dije solamente quiero mencionarlos. Otro importante es el SO2, ¿no? Significa dióxido de azufre. El dióxido de azufre tienes que saber que es el principal componente para la producción, no es el único, para la producción de lluvias ácidas. Las lluvias ácidas, a pesar de que no sea un problema dentro de Perú, así decirlo, porque sí hay ciudades como La Oroya, por ejemplo, considerada como la zona de mayor producción de lluvias ácidas. Bueno, ahorita está la empresa Doerran en denuncia, ya lo hablaremos mañana sobre el tema de contaminación. Solo quiero decirte que es la principal causante de las lluvias ácidas. Otro gas también, chicos, que tenemos que mencionar es el CFC, el famoso clorofluorcarbono. Estos gases lo he visto con nombres como los famosos halones, le llaman halones, o también los freones, también he visto que lo llaman. También he visto gases refrigerantes. Los gases refrigerantes. Estos gases, recuerda que son los mayores destructores, eso sí lo tenemos que saber, es el mayor destructor de la capa de ozono. Es el mayor destructor de la capa de ozono. La capa de ozono, si bien es cierto, está constituida justamente de eso, de ozono, que es el O3, son 3 átomos de oxígeno, es decir, es un triatómico de oxígeno. Y eso justamente lo que va a hacer el CFC, lo que hace refrigerantes, es destruir los enlaces y hacer justamente que la capa de ozono cada vez se note más delgada. No es que hay un agujero en la capa de ozono,
Si lo has escuchado por ahí, eso es mentira. No es que haya un agujero en la capa de ozono, sino que la capa de ozono está siendo adelgazada, ¿sí? La capa de ozono cada vez está más adelgazada, es por eso que hace toda esta cosa de acá, ¿sí? Entonces chicos, denme un minuto por acá. Entonces la capa de ozono lo que hace es eso justamente. Entonces esto acá es un triatómico de oxígeno. Triatómico de oxígeno, ¿sí? El triatómico de oxígeno, como te dije, va a ser destruida principalmente por el CFC. Mañana vamos a hablar de las emisiones de cada uno de estos gases. En realidad solamente quiero que sepas quiénes son los gay, porque mañana solamente voy a mencionar gay, voy a mencionar este gas, voy a mencionar el otro gas, y es por eso que necesito que mañana ya lo sepas, para que no me esté diciendo profesor que era un gay, profesor que era el CO2, profesor que era el CF, ¿no? O sea, esos gases ya se está enseñando el día de hoy. Vamos a pasar a la parte de la estructura de la atmósfera, chicos, que es uno de los temas que nos pregunta también bastante San Marcos con referente a las capas atmosféricas. Si hasta acá no hay algún tipo de problemas, dudas, consultas, algún trauma con referente a alguno de los puntos que estamos viendo, decirlas para no pasarme de largo y no estar haciendo la clase como robots. Entonces, decirme si hay dudas, decirme si hay preguntas para poder solucionarlas, chicos, así que no se queden callados, no se queden callados, ¿ya? A ver, la atmósfera, hay muchas formas de estructurar la atmósfera, chicos. No vayan a pensar que de repente lo que se te ha enseñado en academias es la única forma de estructurar la atmósfera. En realidad la atmósfera puede diferenciarse de muchas maneras, pero las dos más importantes a nivel CEPRE es una composición química y la otra es una variación térmica. Por ejemplo, comenzamos con la primera. Según su composición química, la atmósfera puede dividirse en dos capas. Uno es la famosa homósfera, así se le dice a la parte baja de la atmósfera, homósfera, y a la otra se le dice heterósfera. Profe, ¿por qué así? ¿Por qué heterósfera? ¿Por qué homósfera? Bueno, se le dice homósfera justamente porque los gases cumplen las mismas características y no generan mucha dinámica entre ellas mismas. Es decir, que comparten ciertas similitudes, a diferencia de la heterósfera. Más o menos siempre se habla de que las tres primeras capas atmosféricas, que ahorita vamos a mencionarlas, por ahora solamente aprende la primera, la segunda y la tercera, forman parte de la homósfera, y la cuarta y la quinta forman parte de la heterósfera. Ahora, también hay que deducir que en la homósfera vamos a encontrar los gases más densos. Los gases más densos son los pesados. Dentro de ellas encontramos al nitrógeno y obviamente encontramos al oxígeno. En la homósfera, si te das cuenta, le he puesto solamente hasta los primeros 80 kilómetros. Significa que en esa zona hay poco volumen en comparación a la heterósfera. Porque en la heterósfera, mira, va de los 80 hasta los primeros 10.000. ¿Ya? Acá no debe ser 1000, acá debe ser 10.000, porque ya estaría repitiendo. Entonces sería acá hasta los 10.000. Ahí está. Entonces acá hay mucho volumen y acá hay poco volumen. La heterósfera tiene mucho volumen, mientras que la atmósfera tiene muy poco volumen. Pero en ese poco volumen hay más masa, por eso es más denso. En cambio en la parte alta es menos denso, por eso es más ligero. Entonces los gases que vas a encontrarme acá son los gases más livianos. Dentro de ellos los dos primeros en la tabla, como es el hidrógeno y como es el helio. Entonces los gases livianos están en la parte alta, como el hidrógeno y el helio, y la atmósfera encontramos a lo que son los gases más densos, como el nitrógeno y el oxígeno. Ahora, vemos que en cada capa hay unas divisiones de altura, si te has dado cuenta, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, ahí la altura de lo que va, te dice, de 0 a 18. Vemos la altura ahí de 0 a 18. A ver un ratito. Vamos a cuadrarlo acá. Vemos la altura, por ejemplo, por acá, de 0 a 18, 18 a 35, 35 a 80, 80 a 1000, 1000 a 10.000, que de repente no se veía en la cámara.
Pero quiero que entiendas que siempre a veces uno piensa así: a mayor altura, menor temperatura, ¿cierto? A mayor altura, menor temperatura, pero eso no siempre se cumple. Eso de ahí se llama gradiente térmica. La gradiente térmica, que es aquella que a mayor altura la temperatura disminuye, solo se cumple hasta este primero 18 kilómetros. Significa, imagínate de que cada vez que yo me vaya hacia allá, la temperatura aumenta, y cada vez que me vaya hacia allá, la temperatura disminuye. Por ejemplo, en el nivel del suelo, la temperatura es siempre en promedio 15 grados Celsius. Manéjalo siempre con ese dato normal, ¿sí? El efecto invernadero, por teoría, ha generado un ambiente de 15 grados Celsius. Entonces, cuando nosotros estamos a nivel del suelo, es 15 grados Celsius, pero cada vez que subimos en altura, cada vez que subimos 6, 18, 35, vamos a ver qué va a pasar. Mira, 15 grados. De los 15 grados Celsius nos estamos yendo hacia allá. ¿Qué significaba? Te dije que a mayor altura la temperatura disminuye, pero solo es hasta los 18 kilómetros. Más o menos va a llegar hasta unos 50 grados Celsius, y después de los 18 kilómetros aumenta la temperatura ligeramente. Después disminuye la temperatura a los 35, llegando hasta los 110 grados bajo cero. Y después, cuando llega a los 80, los gases se ionizan y empieza a volatilizarse y genera un aumento de temperatura, llegando hasta los 1500 grados Celsius. Y después ya está fuera del espacio. Entonces, ¿qué significa? Estas alturas 18, 35, 80 son espacios donde la temperatura cambió por algo. Entonces, esta clasificación es una variación térmica porque a cada de esas alturas la temperatura cambió. La primera capa se llama troposfera. Ahí está, mira. La primera se llama troposfera. La que está encima de ella se llama la estratosfera. La que sigue se llama la estratosfera. La que sigue se llama la meso. Meso es medio. Mesósfera. La que sigue es la más caliente de todas y se llama la termósfera. Y la que sigue es la que está afuera, ¿no? La que sigue es la que está afuera. Ella es la última y se llama la exósfera. Ahí está. Me encuentras entonces a estas capas. Tienes entonces a la exósfera, que significa esfera externa, termósfera, que significa esfera de calor, mesósfera, que significa esfera media, estratosfera, que significa esfera de capas, y troposfera, que significa esfera de cambios. Entonces, profesor, ¿tengo que memorizarla? Déjame decirte que sí. Sí, niño, la tienes que memorizar, caballero, la tienes que aprender. Pero te enseño un truquito, mira. Por acá, mira, úsame la T. Úsame la E. Úsame la E. Úsame la T, E, R. Y úsame la E. Ahora léelo de abajo hacia arriba. Y así te puedes aprender las capas atmosféricas en orden, sin mucho sacrificio. ¿Sí? Si no lo entendiste, no te preocupes, retrocede el video, o si no, espera nuestro próximo ciclo 2022 CEPRE San Marcos. Mentira, chicos. Entonces, mira, acá hay un debate también porque las primeras 4, la tropo, estrato, meso y termo, son gases atmosféricas, pero la última, la exósfera, es un campo magnético. Es por eso que algunos debaten con considerarle a la exósfera como una capa atmosférica. Tú no te preocupes, en el examen de admisión no va a haber ese debate, así que tranquilo. Comenzamos con la primera capa. La primera capa es la troposfera. Entonces vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la primera capa, chicos, que es la troposfera. Hasta acá, si hubiera preguntas, dudas, consultas, te invito a poner en los comentarios para poder leerlo. Así que decirle nada más, chicos, si preguntas y dudas para poder leerlo. Ya, listo, entonces, comenzamos con la troposfera. Te decía, primero, como ves, es la capa que está más abajo. Es decir, la que está más al nivel del mar. Entonces le vas a decir uno, es la capa más densa. Es la capa más densa. Es la capa más densa. Ahí está. Es la más densa. Otro también le vas a decir, por ejemplo, no te olvides de ella, es la más estudiada. Profe, ¿por qué? Porque el hombre ya le hizo de todo acá, pues. Es la más estudiada. También es la más sucia. Es decir, que es la más contaminada.
Obviamente la producción de gases de efecto invernadero de origen antrópico pues ha generado grandes cambios acá. Es la más estudiada, es la más contaminada. Es, por ejemplo, también, algunos le dicen la capa del sonido. Es llamado la capa del sonido. Es llamado la capa del sonido. Y también en algunos libros le vas a llamar la capa de las perturbaciones. Y ahorita te explico por qué esas dos. Primero, tú me puedes escuchar en este momento debido a que yo genero un sonido. Ese sonido, obviamente ahorita a través de las redes sociales, llegan a ti, pero tienes oxígeno. El oxígeno son partículas que van a propagar el sonido como si fueran espejos. Eso justamente hace que no me puedas escuchar. Y las perturbaciones se le dice por los cambios que hay acá. O sea, en la troposfera, que es nuestra primera capita, vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros acá al mar, se genera obviamente la humedad se condensa, forma nubes, las nubes forman nubes de lluvia, generan precipitaciones, gotitas de agua, en algunos casos hasta arcoíris. Entonces, estos fenómenos meteorológicos se denominan justamente cambios dentro de lo que es la troposfera. Por eso se le llama capa de las perturbaciones. Entonces le vamos a poner un dato más acá. Creo que sí se nota. Sí se nota. Le vamos a decir, por ejemplo, acá, ocurren, justamente a eso vamos, ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos. Esto es un dato más, ¿ya? De fenómenos meteorológicos. Profesor, ¿a qué se refiere con fenómenos meteorológicos? Me refiero a cambios en la troposfera, es decir, que en la troposfera vamos a encontrar, por ejemplo, la formación de algunos fenómenos meteorológicos, desde fenómenos acústicos, por ejemplo, acústicos me refiero a todo lo que tenga que ver con el sonido. El eco, por ejemplo, en las montañas, el trueno, por ejemplo, ¿sí? No me digas, profe, he visto un trueno, porque no es correcto, el trueno se escucha. Puede ser, por ejemplo, acústico, puede ser acuoso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lluvia, hablamos de repente de la garúa, del chubasco, hablamos del granizo, hablamos de la nieve, hablamos de la virga. Profe, ese término, la virga son gotitas de agua muy finitas que cayeron de la lluvia, pero en el camino se evaporaron por ser muy finas. Entonces la virga también, acústicos, acuosos, también pueden ser, por ejemplo, luminosos. Luminosos como cuáles, por ejemplo, luminosos pueden ser como el relámpago. No me digas, profe, escuche un relámpago, porque el relámpago se ve. Por ejemplo, otro luminoso, el arco iris. Los halos también. Los halos, por ejemplo, examen de emisión Villarreal preguntó qué tipo de nubes son aquellos que forman los halos. Y los halos se forman por nubes cirroestratos, ¿sí? Otro, luminosos, el espejismo. Es como, por ejemplo, a veces cuando estás subiendo tu cerrito en verano, cuando hay mucho calor, habrás notado a veces que como hay como vapor de agua en las pistas. Eso se llama espejismo justamente. Acústico, acuoso, luminosos. También, por ejemplo, eléctricos, como el rayo. Por ejemplo. Podemos encontrar también... ¿Qué más? Bueno, los acústicos están dentro del sonoro, así que no me hago problemas con eso. Los acuosos te decía, como la lluvia, el luminoso, todo lo que tenga que ver con, ¿no? Con lo que es las luces, como lo que es el halo solar, el arco iris de fuego, el arco iris normal que conoces. Los arcoíris no son arcos, por si acaso, ¿ah? Matando infancia. Los arcoíris son circulares, por si acaso, ¿sí? Y también encontramos a los eléctricos, y de ahí, pues, también los eólicos, pues, me olvidaba de los eólicos. ¿Cómo es eso, profesor? Los huracanes, las tormentas, cosas como eso. Por ahí, una pregunta me dice Melody, profe, ¿dónde se forman las nubes noctuliscentes? Las nubes noctuliscentes, y buena pregunta ahí, ¿es un fenómeno meteorológico? Sí. Acá no dice que ocurren todos los fenómenos. Hay algunos fenómenos, chicos, que no están en la troposfera. Y los vamos a mencionar en las siguientes capas donde vamos llegando. Por ejemplo, en el caso de las nubes noctuliscentes, se forman en la mesósfera, mientras que las auroras se forman todavía en la termósfera, pero siguen siendo fenómenos meteorológicos, solo que no están en la primera capa, ¿sí? Otra cosita que también tienes que conocer, que ya ha venido el examen de emisión San Marcos, es justamente la variabilidad térmica. Por ejemplo, vamos a ponerle acá. Acá ocurre, recuerda también,
acá ocurre la gradiente térmica. Ocurre la gradiente. La gradiente significa cambio, un cambio a razón. Entonces la gradiente térmica significa que es un cambio a razón de la temperatura. Profe, ¿pero qué razón? Pues la temperatura sería 6 grados Celsius, es lo que vamos a bajar por cada 1000 metros que tú vas a subir en altura. A condiciones normales, por cada 1000 metros de altura, tú me vas a bajar 6 grados Celsius. O sea, si tú estás acá, por ejemplo, a nivel del mar a 15 grados, que es lo normal te dije por el efecto invernadero, a unos 3000 metros, a condiciones normales sería 3 por 6, 18. Si tenías 15 sería 3 grados bajo cero a los primeros 3000 metros de altura. ¿Sí? Es más o menos la temperatura a condiciones normales. Pero esta gradiente térmica también recibe el nombre de gradiente adiabática. Así, cuidado con sus sinónimos. Gradiente adiabática o también llamado gradiente vertical. Con esos otros nombres también la puedes encontrar en los libros. Ahí está. Ahora, hay unos vientos, chicos, que en la parte de la troposfera van a circular. Hay unos vientos que van a venir en este ambiente, más o menos. Hay unos vientos que vienen de esta manera. Esos vientos son los vientos jet stream o los vientos a chorro. Estos vientos, chicos, estos vientos son los causantes del vuelo de los aviones. Estos vientos más o menos bueno, creo que no se nota muy bien, mejor escribimos. Los vientos jet stream son unos vientos. Bueno. Los vientos jet stream son unos vientos que repercuten más o menos entre los 8, 9, 10 kilómetros de altura y soplan normalmente de lo que es el oeste hacia el este. Entonces soplan en este sentido. Los vientos jet stream son vientos de chorro, son los causantes de los vuelos de aviones y justamente los aviones comerciales están solamente en esta primera capa. Los vientos jet stream son los causantes de eso. ¿Sí? Ahora, llegamos hasta la troposfera, tras los primeros 18 kilómetros llegamos al techo de la troposfera y a ese límite se llama tropopausa. Como verás, la tropopausa es el límite de la troposfera. Y acá también se le llama el techo del tiempo y el clima. ¿Por qué? Porque es el límite donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos y los cambios atmosféricos que ocurren justamente por el tiempo y el clima. Eso se llama tropopausa. Termino la tropopausa y comenzamos con la siguiente capa, estratosfera. Y te dije que le podías decir la capa del silencio. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, ¿se ve en la cámara? Sí, se ve en la cámara. Entonces le vamos a decir, ¿qué tal? Buenas noches, Rudy Jean nos saluda, Jean-Pierre. Vamos a decir acá entonces, es la capa, ya no del sonido, porque eso ya no será de esta manera, sino le vamos a decir, es la capa del silencio. Es la capa del silencio, ¿verdad? Es la capa del silencio. Profe, ¿por qué del silencio? Uno, porque recuerda que el nitrógeno y el oxígeno son gases densos, entonces significa que predominan en la parte baja. Entonces, en la parte alta, la cantidad de nitrógeno y oxígeno ya bajó. Si el oxígeno era como un espejo que reflejaba las moléculas de sonido, las partículas de sonido, entonces a mayor altura ya el sonido disminuye. O sea, no significa que no haya sonido, o sea, sí hay, solo que es en mínima instancia. Entonces a eso se debe justamente a la poca cantidad de oxígeno que tiene. Entonces es la capa del silencio y también le llaman la capa de las calmas. La capa del silencio también la capa de las calmas. Profe, ¿por qué de las calmas? Porque te acuerdas que te decía de que los fenómenos meteorológicos causaban cambios acá y eso se llaman perturbaciones. Ya, acá no hay estos fenómenos meteorológicos, no hay lluvia, no hay tren, no hay relámpago. Entonces como no hay nada de esos fenómenos, no se denomina capa de las perturbaciones, sino capa de las calmas. Acá también se rompe la gradiente, no se cumple tu gradiente. Recuerda que acá más bien la gradiente genera a que se destruya y la temperatura aumenta. No se cumple la gradiente térmica que estuvimos hablando hace rato. La gradiente térmica, ¿no? Ahí está. Pero chicos, algo más importante que esto es recordar que más o menos a una altura de unos 24 a 30 kilómetros vamos a encontrar algo llamado la capa de ozono. La capa de ozono, o también llamado la ozonosfera, es el ozono estratosférico que encontramos más o menos a de 24 a 30 kilómetros.
Es un ozono responsable porque es un ozono que nos va a ayudar a nosotros a filtrar la radiación ultravioleta. Recuerda que más o menos por acá vamos a encontrar el ingreso de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta son radiaciones nocivas de que va a querer ingresar a la Tierra, pero la capa ozono se encarga de filtrarlas, es decir, de limitarlas. Eso podría generar cáncer a la piel, podría generar cataratas en los ojos y también envejecimiento. Por ahí, chicas, chicos, si ustedes quieren permanecer joven más tiempo, no se expongan mucho a la luz solar, no estén de repente en un día caluroso sin gorra o sin otro tipo de lentes oscuros o cositas como esta, porque eso a la larga genera problemas. La radiación ultravioleta es una radiación que envejece, hace que tu piel se arrugue. Entonces, por eso, chicos y chicas, no se expongan mucho tiempo a la luz. Y más ahora que ya viene el verano, así que ya saben, cuando vayan a la playa, pues tengan cuidado. La radiación ultravioleta no es la única que va a ser filtrada por el ozono, sino también encontramos a las radiaciones infrarrojas. Las radiaciones infrarrojas, que sí cargan calor, las radiaciones ultravioletas no cargan calor, van a ser filtradas igual por la capa ozono. Entonces, su principal función de la capa ozono, recuerda, es generar un filtro. Es generar un filtro para las radiaciones ultravioletas y para las radiaciones infrarrojas. ¿Sí? Se encuentra 2430. El límite de la estratosfera es la estratopausa. Y este es el límite. La estratopausa. Terminamos la estratopausa y comenzamos a la siguiente capa, la mesósfera. Y en la mesósfera vamos a encontrar otra capa donde vamos a encontrar una gran concentración de sodio, vapor de sodio. A eso le decimos la sodiosfera. La sodiosfera se encuentra aproximadamente entre 60 a 70 kilómetros de altura. Y te voy a engañar que esto es el que le da el color al cielo. El color al cielo. O sea, ese color azul que tú le ves al cielo, se le dice que es por la sodiosfera. Ahora, la mesósfera termina en una capa también, que es la mesopausa. Mesopausa. Ahí está. Profe, pero dijo que me iba a engañar. Sí, sí, niño, te voy a engañar diciéndote que este es el causante del cielo azul. Aunque eso no es cierto. El cielo es azul debido a las ondas cortas que tiene la luz, pero no al vapor de sodio. ¿Sí? Ahora, en la mesósfera, por ejemplo, le vamos a decir que es la más fría. No te olvides, niño. Ella es la más fría. Es la capa más fría de todas. Profe, ¿qué tan fría es? Sí, niño, ¿para qué? Es muy fría. 110 grados Celsius la respalda. Se convierte en la capa más fría de la que vamos a ver el día de hoy. También es necesario saber que acá, por ejemplo, encontramos los primeros vestigios es restos, los primeros vestigios de ionización. Lo que va a ser en la siguiente capa, justamente en la siguiente capa los gases se ionizan y al volatilizarse generan mayor temperatura. Pero entonces el primer vestigio de ionización. Y lo que mencionaba por hace rato Melody, decía sobre las nubes. Acá justamente ocurren las nubes noctilucentes. Noctilucentes. En realidad, chicos, estas nubes son descubrimientos nuevos. Se ha podido observar desde en los polos que ocurren justamente este tipo de nubes. Son nubes muy brillosas. Por ejemplo, hay nubes muy brillosas que se producen cerca a ciertas zonas de latitudes altas, donde vamos a encontrar que las nubes son muy blancas. ¿Debido a qué? Debido a que están formadas por pequeñas partículas de hielo. Estas partículas de hielo en el horizonte se forman, la radiación solar llega, las refracta y se ve una nube muy luminosa. Son fenómenos meteorológicos que corresponden a nubes muy brillantes debido a las partículas finas, delgaditas de hielo en suspensión en la atmósfera. La radiación llega, genera un brillo y por eso que se ven de esa noción. Pero ojo, es un fenómeno meteorológico que no ocurre en la troposfera, sino por todo lo contrario ocurre en zonas muy altas. Vamos a continuar, nos quedan 2 capas más, chicos, nos quedan 2 capas más. Ahí terminamos con la transmisión, espero de que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Ya vamos a terminar con la transmisión, chicos, así que continuamos con el último fragmento. Así que aprovechar para poner preguntas si en el caso... Así que, chicos...
continuamos. Ya, a ver. Por ahí, la termósfera. En la termósfera, primero le vamos a decir, mira, y acá hay un problema, porque le voy a decir así primero. Le voy a decir así, es la capa más caliente. Pero profe, primero, ¿por qué la capa más caliente? Bueno, lo que pasa es que los gases a cierta altura van a volatilizarse, van a generar mayor movimiento, eso se ioniza y como sabes, eso genera mayor energía. Y eso entonces lo que va a hacer es que la temperatura en la termósfera, por su termocalor, que es la capa más caliente, eso es lo que significa, se va a convertir justamente en esta noción. Entonces lo que les voy a decir, chicos, es que más o menos entre los 100 hasta los 100, entre los 105 a los 224 kilómetros, nosotros vamos a encontrar por acá la famosa ionosfera. La ionosfera es un campo, es un espacio donde los gases se ionizan, las partículas se mueven muy rápido y eso hace que la temperatura sea caliente. ¿Cuánto te dije? 1500 grados Celsius es el promedio de la termósfera. Ahora, en la termósfera, vamos a decirle también, como salen en unos libros, es la capa menos densa. Es la capa menos densa. Pero profe, si fuese menos densa, significa entonces que está en la parte más superficial, o bueno, en la parte más externa. Pero nos podemos dar cuenta que la última es la más externa. ¿Cómo podríamos decirle entonces a esta menos densa? Ahí le va la explicación de qué. De que la tropo es gases, la estrato es gases, la meso es gas y la termo es gas. Pero la exósfera no es una capa gaseosa, es un campo magnético que envuelve la capa gaseosa. Es por eso que, como te dije al comienzo, algunas la consideran y otras no. Por ahora no te hagas ninguna distinción, tú aprendes simplemente que es la menos densa, pero que encima de ella hay una capa adicional más que está considerada dentro de las capas atmosféricas, pero que no es de gas, sino es de un campo magnético. Es por eso que en algunos libros a la exósfera, que significa capa externa, también la vas a llamar magnetosfera. Acá también la puedes llamar la magnetosfera, debido a que es un campo magnético que justamente envuelve la Tierra. ¿Sí? A la termósfera también le podemos decir, por ejemplo, la capa de las telecomunicaciones. También se le puede llamar así. La capa de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Se le llama la capa de las telecomunicaciones porque vas a encontrar las ondas de Kennedy. ¿Sí? Más o menos se escribe así. Estas ondas son ondas largas, son ondas que se usan para la TV, las ondas de Kennedy. En cambio estas son ondas de radio, disculpa. Y también encontramos estas ondas de acá, las ondas de Appleton. Las ondas de Appleton son ondas para la TV, son ondas cortas. Y las ondas de Kennedy son ondas largas, pero son para la radio. Estas dos ondas nos ayudan a las comunicaciones, por eso el nombre. Ahora, en la ionosfera te dije que la temperatura que alcanzaba era 1500. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un asteroide, es un cuerpo muy grande que está fuera de la Tierra, ¿sí? Pero cuando ese asteroide, por ejemplo, llega para esta zona acá de la termósfera, se volatiliza, se destruye. Entonces, cuando está produciéndose esa luz, a eso nosotros le decimos meteoro. Esos meteoros es una estrella fugaz. Cuando tú me has escuchado las estrellas fugaces, no creo que hayas pensado que es una estrella que se está cayendo. Simplemente es una roca que se está incendiando. Es una roca, es un asteroide. Es un asteroide que llegó a la Tierra, pero la ionosfera la descompuso, la destruyó y formó las estrellas fugaces. ¿Sí? Ahí está. No te olvides también que aquí encontramos los satélites. Y encontramos también los satélites, ¿por qué? Porque acá hay huecos de ingravidez. Hay zonas de ingravidez. Eso permite justamente a que los satélites se puedan producir. Ahora, en la exósfera vamos a encontrar, por ejemplo, chicos, que un señor llamado James Van Allen va a generar o va a descubrir los anillos de va a descubrir un campo magnético que envuelve la Tierra y eso se llaman los anillos de Van Allen. Los anillos de Van Allen es el campo magnético que envuelve el planeta. Y por ejemplo, si esto fuera el Sol, imagínate, si esto es el Sol siempre está mandando llamaradas solares y esta es la Tierra. O sea, tu Tierra está bien bonita ahí. Y el Sol siempre está mandando llamaradas. Pero esa Tierra tiene un campo magnético que la envuelve, es decir, que la protege. Entonces, ese campo magnético
que lo que tú estás viendo es esto de acá, la magnetosfera, y estos son los vientos solares. Los vientos solares con el campo magnético están están en un choque continuo. Y ese choque continuo va a generar electrones, es un campo de electrones que se va a producir ahí, y eso vamos a encontrar luces como si estuviera cayendo desde el cielo. A esto se llaman las auroras. Las auroras se producen ¿por qué? Se producen por el choque de los vientos solares con el campo magnético de la Tierra. Si algún día tú vas a Noruega, vas a países de repente a lugares como Groenlandia, Siberia, o de repente lugares como Canadá, pues vas a ver de que las auroras se producen, y cuando veas esa imagen muy bonita, no es que salió de la nada, sino que la Tierra hizo su trabajo, protegernos de los vientos solares que pudo haber quemado la Tierra. ¿Sí? Entonces eso se llaman las auroras. Las auroras es un fenómeno, ya sabes por qué, y se produce en la termósfera. ¿Es otro fenómeno meteorológico? Sí. ¿De qué tipo? Luminoso y eléctrico al mismo tiempo. Los dos. Bueno, Melody, creo que ahí está la ionosfera, lo respondí. Recién llegó, profe, ya veré después, saludos. Sí, José Luis Mundo Paz, ya vamos a terminar la transmisión, acá la cortamos y terminamos con la última. La exósfera nos protege de los vientos solares. La exósfera, no te olvides, nos protege de los vientos solares. Nos protege de los vientos solares, como lo has visto. Y también recuerda de que acá no hay gravedad, acá hay ingravidez total. La gravedad no produce acá, hay una ingravidez total. Entonces, listo, chicos. La que termina pues se llama la termopausa. La termopausa. Ahí está. Ahí es el límite de la termosfera. Entonces, chicos, esto ha sido la transmisión, primera parte, semana 7 de la CEPRE San Marcos. Cada vez más cerca a la semana 19. Parece lejos, chicos, pero en realidad yo lo veo cercano. Ya se ve y ya se viene ahorita. Lo anunciaba por ahí en WikiGeoVip que posiblemente, ya que en diciembre pues los profesores de academia normalmente estamos de vacaciones, de repente podemos hacer las transmisiones en vivo durante diciembre y terminar todo el ciclo de la CEP las 19 semanas antes de diciembre. Significa que tú en enero, la primera semana de enero, tendrías las 19 semanas ya grabadas en el grupo. No, cosa que así me evito grabar después ya en mis vacaciones de enero y febrero. Entonces, nada, chicos, despedirme. Acá me voy a quedar. Acá me voy a quedar. El día de mañana te espero en la segunda parte de la transmisión de la semana 7. Los temas van a ser protocolo de Kioto, protocolo de Montreal, Agenda 2030. Vamos a hablar del Fondo Verde, vamos a hablar de las comas importantes, de la Cumbre de la Tierra y muchas cositas más por ahí que tienen que ver con los tratados. El día de mañana es un tema, no es un tema extenso, vamos a hacerlo rápido me parece, pero sí hay mucho de qué conversar. Entonces, chicos, nada, solamente darle buenas noches a todos ustedes. Espero que puedan ver la transmisión durante el día, ponerse al día. Si no están siguiendo las transmisiones, no salte las transmisiones porque después vas a tener problemas. Ese tema, el siguiente tema, atmósfera, no sé qué es, ahí lo pueden ver. La gente nueva, las personas nuevas que recién se están uniendo, tenemos un temario en la parte de la publicación. El video va a quedar grabado obviamente, los PDF la pueden descargar. Ahorita estamos en la semana 7, la siguiente es la 8 y la 9. Cuando grabe la 9, la semana 9, vamos a hacer la mitad del ciclo. En la semana 9 posiblemente, o sea, la que sería la semana 10, me voy a encargar de resolver solamente esa semana las preguntas de los PDFs que yo mismo estoy subiendo, que subo 10. Entonces una explicación de 1 hora suficiente me parece para solucionar problemas. Esa semana 10 no vamos a subir video porque estamos en la mitad. Vamos a ver cómo hacemos, chicos, porque si llega quincena de diciembre, más o menos, yo estoy ya de vacaciones, entonces ya podemos trabajarlo. Entonces nada, solamente a seguirlo, vamos a trabajarlo por ahí, solo te doy unas pautas importantes lo que se viene para la gente nueva. Semana 7, CEPRE San Marcos, primera parte, acabamos de terminar. Si quieres unirte, ahí tenemos un grupo adicional que es el grupo de UNAC. Estamos haciendo un grupo UNAC también, ya por ahí pueden verificar los precios o preguntarme por WhatsApp. Pero nada, chicos, vamos a dejar la transmisión el día de acá. Muy buenas noches con todos ustedes y pásenla bonito todavía, sigan estudiando. Geografía no es el único curso obviamente, pero aún así acá tratamos de darte los puntos más importantes por capítulo. ¿Sí? Listo, chicos, recomienden nuestro grupo, inviten a sus amigos ahí a que formen parte de Wikigeo CEPRE San Marcos. Ya estamos en la semana 7, así que chicos, un saludo para todos ustedes.